Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Mujer de la cintura hacia arriba, pez de la cintura hacia abajo. Así se reconoce a una sirena, y Sofía es la última sirena del mundo. Hoy con Marta Riva Palacio hablaremos de su libro Las sirenas sueñan con trilobites. Bienvenida, Marta. Mientras se dirigía hacia la bahía en la parte trasera del destartalado Volkswagen rojo, lo único que animaba a Sofía era que finalmente el mar y ella se iban a ver cara a cara. No es que esto la pusiera completamente contenta, pero al menos le hacía sonreír un poco. Raquel, su mamá, manejaba sin hablar, con el cigarro en la boca y las cumbias a todo volumen en el radio. Había llegado cansada del trabajo y se había levantado de un humor pésimo. Nada más había recogido su pelo teñido en una cola de caballo y ni siquiera se había maquillado. Eso, como sabía Sofía, significaba que era momento de quedarse callada para salvar el pellejo, especialmente ahora. Un poco mareada y sintiendo todo un enjambre de cangrejos rojos en el estómago a causa de los nervios, Sofía volteó hacia la ventana y suspiró fastidiada. Tenía calor y el asiento del coche estaba pegajoso. Asomándose por la ventana, miró las palmeras que pasaban corriendo por el borde de la carretera. Intentó entretenerse dibujando peces en el vidrio con el dedo, pero se aburrió muy pronto. Los camiones de carga pasaban uno tras otro sacudiendo el Volkswagen y provocando que Raquel se pusiera de peor humor. Por primera vez en ese día, Sofía sintió verdaderas ganas de llorar. Uno de los cangrejos que viajaban en su estómago decidió subir a su garganta y enredarse ahí. Raquel le sonrió a través del espejo retrovisor a la niña delgada de cabello negro largo y ojos grandes y ojerosos que viajaba en el asiento trasero. Sofía intentó devolver la sonrisa a su mamá, pero no pudo. Raquel no era la única que estaba de mal humor. Incómoda, la mujer subió el volumen al radio. Más cumbias. Sofía intentó entretenerse hablando con el mar. Aunque nunca se hubieran visto, el mar y la niña ya se conocían y platicaban desde antes de que Sofía supiera que él se llamaba Mar y que ella era una sirena. Porque ella era una sirena. Sí, con cursivas, porque ser sirena no es cualquier cosa. Sofía se había enterado de cuál era su verdadera identidad cuando en Ciencias Naturales les mostraron varias fotos de cómo crece un bebé en el útero. Al verlas, le quedó claro que antes de nacer somos como sirenas. Al fin de cuentas respirábamos en el agua, ¿no? Y no es que Sofía no comprendiera los misterios de la reproducción humana. Entendía lo mismo que sus compañeros. Y tal vez alguien diría que eran necesarias más pruebas para concluir que una es sirena, pero no para Sofía. A ella siempre le gustaba ir más allá. Es solo una cuestión de óptica. Desde su punto de vista, una podía hacer dos cosas en la vida. Imaginarse en un mundo seco en el que tienes que esconderte en las noches entre jaulas de la azotea, o imaginarse en la azotea, sí, pero siendo una sirena. Hola, soy Marta Riva Palacio Bon, autora de Las sirenas sueñan con trilobites. Les mando un saludo enorme desde la Ciudad de México, pasando por el fondo del mar, un océano prehistórico y directo a Barranquilla. En este episodio de Entre Libros hablaremos de sirenas, trilobites, fósiles, océanos, pero también sobre música, canciones y de por qué las medusas son como bosques submarinos. Y pues como todos los viernes me acompañan las voces de personas muy queridas que están realizando proyectos increíbles y que desde hace tiempo les he venido siguiendo la pista. Una de ellas es Paulina Barraza, amiga ilustradora que habla submarino y que me acompañó precisamente en esta aventura de Las sirenas sueñan con trilobites. Paulina es ilustradora. Su obra forma parte de diversos catálogos de México y el mundo y ha recibido menciones especiales en la Donna Canone y Beyond the Mirror. Fue becada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología de México.
Y en este caso, será la misma Paulina quien les contará un dato curioso sobre ella al final de la entrevista. Hola, yo soy Paulina Barraza, soy ilustradora mexicana. Ilustré el libro de Las sirenas, Sueñan con trilobites, de Marta Riva Palacio Bon. Y les quiero contar un poco sobre el proceso que seguí para hacer las ilustraciones. Lo primero que hice fue leer el libro, evidentemente. Pues bueno, me encantó y seguido de esto a mí me encanta como ponerme a imaginar qué ambiente me gustaría que tuvieran las ilustraciones, ¿no? Porque pueden ser pues con tonos oscuros o más claros o también puede cambiar el trazo, puede ser más grueso o hacer uno más delgado con una ilustración más saturada, o sea, con más elementos, o a lo mejor dejar más espacios en blanco. Y bueno, todo esto crea el ambiente y todo esto para mí se define en cómo está escrita la historia, ¿no? En el tema y también en algo muy importante que es tú qué sientes al leerla, ¿no? Porque ahí ya se introduce la percepción del ilustrador y esto enriquece también, ¿no? Enriquece mucho las ilustraciones. Y bueno, ya se contaba con una limitante que bueno, más que una limitante, era una característica, y es que las ilustraciones serían en blanco y negro, excepto una que iría a color. Y bueno, ya se partía de algo. Además, bueno, el tema es bastante fuerte y creo que quedaba muy bien que fueran las ilustraciones en blanco y negro porque contrastaban y hacía más fuerza, que es lo que yo también quería darle esta fuerza que hay en la historia, también quería representarla en las imágenes. Entonces ayudó esta característica que las ilustraciones fueran en blanco y negro y pensé que el trazo podría ser un trazo más libre y también funcionaría bien. Además se buscaba una técnica pues más fresca. Entonces usé una técnica que es mucho más libre, que es con cartuchos de plumas. Yo a las plumas les quito la punta, las desarmo y con el cubito que contiene la tinta es con lo que yo dibujo. Entonces ya no es un pincel, no queda una pluma ya en sí, y entonces no se tiene mucho control del trazo que funcionaba para este caso muy bien, ¿no? Porque la tinta sale por un tubito, pero ya no tiene punta. Entonces a veces la tinta sale como en mayor cantidad, otras veces deja hilitos mucho más delgados. Y bueno, todo esto pues, se podrían decir como errores, pues a mi modo de ver son cosas que hacen especial a una ilustración. Y bueno, yo hacía muchos dibujos de una misma escena y los ponía a secar y luego los analizaba y escogía las que más me gustaban, ¿no? Y bueno, pues así es como yo hice las ilustraciones para Las Sirenas. Y bueno, fue un proyecto que disfruté mucho hacer. Y bueno, les quiero compartir un dato curioso. Bueno, pues ya les platiqué, yo trabajo mucho con pluma, entonces llevo pues más de una en mi mochila, siempre, ¿no? Entonces un día traía las plumas y una de ellas se me chorreó. Pues no sé si por el calor o algo pasó ahí que se me chorreó y manchó una hoja que yo traía. Entonces, así como uno luego juega a buscarle formas a las nubes, yo empecé a jugar así, a buscarle formas a estas manchas que había dejado la tinta, y que eran 3 manchas, y encontré 3 vestidos, ¿no? Entonces yo a cada vestido le puse cabeza, brazos y piernas, y entonces pues al final se podían ver como claramente 3 amigos caminando con muchísima elegancia.
Y bueno, pues así entre juego y accidente fue como yo empecé a usar esta técnica. Yo les recomiendo que nunca tengan miedo de equivocarse al dibujar, porque de los accidentes pueden salir cosas muy divertidas y que además pueden serles de utilidad más adelante. Muchas gracias, Paulina. Siempre es un gusto escucharte y a mí me encanta precisamente platicar con ella sobre todo el proceso creativo detrás de un proyecto, porque justo como ella decía, algo fundamental es que el accidente, los errores, o eso que llamamos errores, muchas veces en realidad son parte de la búsqueda y de la experimentación que nos pueden llevar precisamente a romper con estas barreras e ideas predeterminadas para poder explorar más libremente y encontrar nuevas formas de representar tanto nuestro mundo externo como interno. A veces es necesario no querer controlarlo todo y permitirnos simplemente jugar. O, como diría Sofía en Las sirenas sueñan con trilobites, cambiar de óptica y, por qué no, ser sirenas en una azotea. Así que hagan lo que les recomienda Paulina y tomen una hoja y mánchenla. Ya puede ser con tinta, acuarela o cualquier otro material que tengan a la mano, incluso hasta tierra. Y después hagan ese ejercicio de buscarle forma a esas manchas y ver a dónde las lleva o los lleva. Esa noche hubo luna llena. Sentada en una cama vieja, en un cuarto viejo pero nuevo para ella, Sofía miraba pensativa las paredes con la pintura descarapelada. Sus cajas seguían donde las había puesto al llegar, no las había abierto. El mar le dijo que no estaba tan mal dormir en ese cuarto, pero Sofía no estaba tan segura. Ni siquiera la animaba a saber que su mamá durmió ahí cuando era niña. Ese cuarto era el cuarto de un pez volador, no el de una sirena. Una puerta se cerró sigilosamente. Seguro era Tita. Preguntándose a dónde podía ir tan tarde, Sofía decidió seguirla. Se puso apresurada unas chanclas y salió de la casa. Espiando desde el árbol de magnolias que crecía entre la casa y la playa, miró sorprendida cómo Tita, vestida de blanco y con una vela encendida, caminaba por la arena. Lo que le sorprendía no era tanto el hecho de que su abuela caminara a medianoche por la playa con una vela. Cada quien puede hablarle al mar como se le dé la gana. Lo sorprendente era que la arena se iluminaba cada vez que Tita la pisaba. Por lo visto, los dragones marinos tienen algo de luciérnagas. Cuando Tita se metió al mar, no le quedó duda a Sofía al respecto. El agua alrededor de su abuela empezó a brillar también y no era por la luna. El mar tenía luz propia. Cada vez que Tita movía las manos en el agua, dejaba una estela color azul eléctrico. ¿Cómo era posible? Sofía, intentando escuchar mejor qué era lo que cantaba su abuela, abandonó su escondite y empezó a caminar por la playa. De pronto se paró en seco y volteó hacia atrás. También ella estaba dejando un rastro fluorescente en la arena. Era parte del hechizo. Estaba tan entretenida observando cómo brillaban sus huellas en la arena que no se dio cuenta que su abuela ya no cantaba, sino que la miraba seria. «¿Qué haces aquí?», reclamó Tita. Intimidada por el dragón marino que tenía enfrente, Sofía dio la media vuelta y salió corriendo. No paró hasta meterse en su cama y taparse la cabeza con la cobija. En la playa, Tita ya no tenía ganas de cantar. Miró pensativa el rastro fluorescente que había dejado su nieta al huir. Se dijo que definitivamente volver a tener a una niña de 9 años en su casa no era fácil. Hacía mucho que había perdido la práctica. Ahora, lo único que lograba cada vez que tenía que tratar con niños era asustarlos. Toma una hoja o una tela y con cualquier material que tengas a la mano que manche, como barro, semillas de frutas, tintas, hojas de plantas, café, lo que sea, explora qué formas salen de esas manchas. Tómale una foto y compártela al chat de WhatsApp de Entre Libros 304-605-6253. Entre Libros.
Al final, Raquel no iba a venir. Aparentemente se había caído y aunque no era algo muy serio, el doctor le pidió que guardara reposo. Así que nada de verla durante las vacaciones. ¿Necesitaba ayuda? No, gracias, la barracuda la iba a cuidar. Sí, cómo no. ¿Quién puede tener reposo viviendo con una barracuda? El mar, que se puso tormentoso, le dijo a Sofía que había algo más en el fondo. Mientras te llevaba al oído el caracol con la intención de arrullarse, Sofía se preguntaba si su mamá no le estaría ocultando algo. ¿Por qué no había querido hablar con ella? ¿Por qué Tita estaba preocupada y no se había enojado con Raquel como hacía cada vez que hablaban por teléfono? Si el doctor le había mandado reposo, ¿qué importaba si era en la ciudad o en la bahía? Aquí había pez encerrado. Sofía no durmió bien por estar pensando en todo eso. A la mañana siguiente amaneció invadida de cangrejos morados. Después de desayunar y todavía de pésimo humor, decidió irse a la playa para estar sola. En el camino se encontró con Luisa, que venía con su aleta dispuesta a restablecer las relaciones intersirenas. Sofía murmuró algo que sonó como «no quiero», palabra no identificada, «mi mamá no viene», palabra no identificada, «contenta». Y se siguió de largo. Luisa, no, palabra no identificada, contenta ni mucho menos. Fue a buscar a Tita, que aliviada de que hubiera refuerzos, le contó que Raquel no iba a venir porque se había caído. Luisa decidió hacer algo para animar a su amiga. A fin de cuentas ya estaban de vacaciones y no era justo que un pez volador se las amargara. Pero ¿qué podía ser tan interesante como para ahuyentar todos los cangrejos morados que molestaban a Sofía? El mar le dio una pista a Luisa. Inspirada, corrió a su casa, tomó un libro y regresó a la playa. Se sentó en la arena junto a Sofía, que le dio la espalda. Luisa, fingiendo que no notaba nada, abrió el libro y empezó a hojearlo. Sofía, sin poder contener la curiosidad, volteó. Y ahí fue donde lo vio. En blanco y negro, amplificado, abarcando las 2 páginas como si le pertenecieran por completo, estaba un trilobite. Raquel, la pelea de las aletas, las zanahorias y hasta el muñeco tenebroso quedaron atrás, justo como pasa después de todo gran descubrimiento. Y este no era cualquier gran descubrimiento, era el gran descubrimiento. La vida en la tierra surgió en el mar. Al leer esto, Sofía se dijo emocionada que estaba en lo correcto al afirmar que en una etapa temprana de nuestro desarrollo volvemos a pasar por una fase prehistórica de la evolución. ¿Qué? Pues que tenemos algo como sirenas, pues. Una sirena no es un pez, no vino la vida del mar, no surgimos también nosotras de un mar chiquito. ¿Ya lo ven? No todo eran puros cuentos, como le decían a Sofía. Lo que pasa es que tienes espíritu científico, remató Luisa mientras le mostraba todo lo que había en su libro sobre el mar y el origen de la vida. No tuvieron que decir más. Sentadas en la playa, siguieron hablando sobre sirenas, fósiles y eslabones perdidos. El mar escuchaba tranquilo. Tal vez con el tema de la evolución le había entrado algo de nostalgia. Tal vez estaba recordando el tiempo en que los trilobites corrían por su fondo. Tal vez estaba deseando que volvieran, pero era inevitable. Hasta el mejor de los trilobites termina por extinguirse. Por cierto, ¿qué es un trilobite? Pues para platicarnos más sobre eso nos acompaña desde la Ciudad de México Maya Miret, que entre otras cosas es autora de uno de mis libros favoritos. Maya Miret estudió diseño industrial, pero se dedicó por muchos años a la publicación, sobre todo de libros de divulgación científica para niños. Poco a poco está combinando sus 2 pasiones por hacer joyería, diseño de objetos y libros que sean al mismo tiempo objetos divertidos. 3 datos curiosos es que es zurda, aprendió a chiflar a los 38 años y nunca recuerda los nombres de las personas. Hola, amigos de Barranquilla, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es Maya Miret y nací en la Ciudad de México. Aunque no estudié ciencia, ni me dedico formalmente a la investigación ni nada de eso, la ciencia es el hilo conductor de todo lo que hago desde que era muy chiquita. Siempre me fascinaron todas las áreas de la ciencia y también la filosofía, la historia, la política de la ciencia, es decir, todo lo que tenga que ver con ciencia. Últimamente me he dedicado a hacer proyectos en donde se unan todas mis pasiones. Por supuesto la ciencia, pero también los libros para niños y el diseño. Y uno de estos proyectos es el libro del que les voy a platicar hoy, que se llama Trilobites.
Si les parece bien, hagamos un pequeño paréntesis para que les cuente sobre estos seres antes de conversar sobre el libro mismo. Tal vez ustedes los hayan visto en algún libro sobre dinosaurios, porque siempre están escondidos en las primeras páginas sobre el origen de la vida y aparecen una vez y luego ya nunca más. Se trata de unos animalitos que se parecían un poco a los insectos bola, esos bichitos que en México llamamos cochinilla, y que viven en la tierra y se enrollan para protegerse de los peligros. Solo que los trilobites vivieron hace muchísimos millones de años en los océanos de todo el mundo y no tienen descendientes directos. De hecho, sus parientes más cercanos son las arañas y las cacerolas de mar o cangrejos cacerola, que no sé si hayan visto alguna vez, pero no son cangrejos en absoluto, sino que licerados, es decir, parientes de las arañas. Además de que los trilobites sobrevivieron durante 250 millones de años y de que tenían características muy especiales como unos ojos muy particulares que se cree que estaban hechos en parte de un mineral llamado calcita, los trilobites son especiales por otra razón. Las 20.000 especies que conocemos gracias a sus restos fósiles fueron de todos los tamaños y de todas las formas imaginables. Para adaptarse bien a todas las partes de los océanos, desde los arrecifes hasta el fondo del mar, hasta flotar en medio del agua, y a todos los depredadores, desde unos como escorpiones gigantes llamados euriptéridos, que daban mucho miedo, hasta unos peces acorazados que también eran súper feroces, y también hay distintos tipos de comida, como otros trilobites, pulpos, anémonas, etc. Los trilobites fueron desarrollando por selección natural cuerpos flexibles, montones de espinas, ojos saltones, tridentes, caparazones con agujeritos, tamaños desde unos casi microscópicos, otros tan grandes como el brazo de un adulto, unos podían ser muy ovalados, otros más cuadraditos, etc. Algunos tenían tantas espinas que parecían como despeinados y otros eran lisitos como si fueran un submarino de metal o de plástico. Hay muchos otros animales que tienen así montones de especies que muestran cuerpos muy distintos que les sirven para adaptarse a diferentes formas de vivir, pero los trilobites siempre me gustaron particularmente. Y un día me puse a pensar si estas adaptaciones son universales, es decir, si los trilobites encontraron estrategias que les sirven a otros animales e incluso a los humanos para fabricar herramientas y objetos útiles, es decir, estrategias que son universales. Y mientras más pensaba, más parecidos se encontraba. Y este es el origen de mi libro. Por ejemplo, les contaba que los trilobites podían hacerse una esferita como los bichos bola. Pero ¿saben qué otros animales hacen lo mismo? Los armadillos. ¿Y saben qué objetos hechos por los humanos usan la misma estrategia de unir piezas rígidas para construir estructuras flexibles? Las cadenas de bicicleta, por ejemplo, y también las armaduras medievales. Otro ejemplo, muchos trilobites tenían espinas largas que les hacían muy difícil a sus depredadores acercarse lo suficiente como para darles una mordida o arrancarles una pata. Y hoy conocemos animales que hacen lo mismo, como los erizos, e incluso en la moda los picos se usan para hacer que algo parezca más feroz y agresivo, ¿no? Por ejemplo, los picos que usaban los punks para ponerse en el pelo, para ponerse en la ropa. Y del mismo modo los trilobites cambiaban de caparazón cada cierto tiempo para crecer, como las serpientes, y otros usaban agujeritos para filtrar el agua como coladeras, o tenían patas dobles con varias funciones, como nadar, caminar, respirar. Del mismo modo que una navaja suiza tiene como muchas herramientas metidas en el mismo lugar, etc. Al final el libro también tiene algunas actividades para hacer trilobites de galleta o de cuerda y pensar más sobre la forma de los trilobites, que tenían como 3 partes, un eje central abultadito y 2 costados más planitos y en sentido horizontal pues un montón de secciones. Entonces, bueno, pueden hacer con galleta o con cuerda estas formas. Y al final también hay un trilobite de papel para armar, que es flexible, como deben haber sido los trilobites reales, y puedes mover el cuerpo, las patas, etc. Y bueno, yo lo diseñé y esa fue una de las partes más divertidas de hacer este libro. Bueno, disfruté mucho imaginarlo y aún sigo viendo estas coincidencias en todas partes entre el mundo de los objetos y el mundo natural. Y
Estoy segura de que si ustedes se fijan, también van a encontrar cosas en las que las plantas y los animales se parecen a los objetos que usamos los humanos todos los días. De hecho, hay muchos diseñadores y arquitectos que se inspiran directamente en la naturaleza y otras veces usan las mismas estrategias por casualidad. Por ejemplo, tener un exterior duro que protege cosas importantes en el interior es un rasgo universal como del diseño y de la selección natural, y estoy segura de que si ustedes se fijan y piensan un poquito, pueden imaginarse cuáles son estos animales y objetos. Así que les invito a que se diviertan pensando en las formas y en las funciones y a que observen el mundo natural, el mundo humano y encuentren estos paralelismos. Y eso es todo. Queridos amigos, les mando un abrazo grande desde la Ciudad de México y espero que sigan muy bien. Muchísimas gracias, Maya, también a ti por compartirnos tanto sobre tu libro, sobre los trilobites y sí, sobre este paralelismo entre el mundo natural y lo humano y cómo la naturaleza a lo largo de los siglos nos ha servido de inspiración para realizar diferentes diseños, obras de arte e incluso nos ha permitido comprender otros patrones en el universo. Y precisamente una de las cosas que a mí me interesaba justo explorar en Las sirenas sueñan con trilobites es esta importancia en prestar atención a estos detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que cuando uno empieza a prestar atención y a tomar nota de ellos, te permiten de repente establecer conexiones no solo con el mundo, sino contigo misma o con otras personas. La curiosidad, tomar nota, prestar atención, es una forma también de cuidado. Y precisamente en nuestro siguiente bloque vamos a escuchar un poquito del mar vía caracol marino, alias hidrófono. Y pues también vamos a platicar un poco de todas estas cuestiones asombrosas del océano, más allá de que la vida viene de él en este planeta, y de los peces que forman coros al amanecer, y de las medusas que en realidad son como bosques submarinos que andan a la deriva por el océano. Y después de eso tenemos a 4 invitados muy especiales. No les voy a decir quiénes son, pero les voy a dar 2 pistas. La primera es que su trabajo relaciona música con ciencia. Y la segunda es que su proyecto tiene el nombre de un pájaro. Tal vez ya saben de quién estoy hablando y si no, no se preocupen, ya lo van a averiguar. Lo que sí es que más adelante nos va a tocar bailar y cantar. Durante la cena, un torbellino de zumbidos parecidos a chicharras inundó la cocina pequeña y destartalada. Sofía, que solo había estado pasando su comida de un lado a otro del plato, levantó la vista sorprendida. ¿Qué son?, preguntó tímida a su abuela. La curiosidad puede más que todos los dragones marinos del mundo. Tita miró a Sofía fijamente y sonrió. Los peces están cantando. En realidad eran cigarras, pero Tita se estaba quedando sin ideas para animar a esta niña extraña que tenía enfrente. Sofía pensó que después de todo la comida no estaba tan mal. Si estás tan triste que no puedes alejar a los cangrejos azules que corren de un lado a otro de tu panza, al menos puedes darles arroz con frijoles para que se distraigan. Te invitamos a observar el mundo natural y el mundo humano y escribe en nuestro chat de WhatsApp 304-605-6253 qué paralelismo encuentras. Entre libros. El método empleado por Luisa para platicar con el mar asombró a Sofía. Hasta el momento ella no había recurrido nunca a la tecnología para comunicarse con él. Nada más se sentaba, cambiaba de óptica para imaginar que era una sirena y ya. Luisa, en cambio, platicaba con el mar utilizando un elaboradísimo y sofisticado equipo de telecomunicaciones, es decir, un dispositivo para llamadas vía CM, caracol marino. El sábado siguiente, mientras jugaban en la playa, Luisa le mostró su caracol a Sofía.
Ella había visto muchos caracoles en su vida, pero ninguno como el que tenía enfrente. El caracol de Luisa era chiquito y cabía en la palma de su mano. Además, tenía motas de color café idénticas a las de su dueña, y por dentro era de un tono casi morado. Pero eso no era lo mejor. Sofía, por supuesto, sabía que una puede oír el mar cuando te llevas el caracol al oído, pero como solo lo había hecho a través de unos caracoles que llevaron un día a su escuela en la ciudad, el efecto había sido muy deprimente. Al parecer, los caracoles tenían interferencia porque extrañaban mucho el mar. Tanta nostalgia traducida en estática los había dejado casi sin señal. El caracol de Luisa, en cambio, era un verdadero caracol marino. Al acercarlo a su oído, Sofía pudo oír burbujas que subían a reventarse en la superficie, el siseo de los granos de arena cuando las olas se alejan de la playa y hasta el silbido de una ballena jorobada guiando a su rebaño por los pastizales de algas entre nubes fluorescentes de plancton. Sí, este caracol era un micrófono tremendo que amplificaba hasta los sonidos más imperceptibles. Sin dejar de escuchar y con el agua del mar escurriéndole todavía por el pelo, Sofía sonrió. Todos los cangrejos que habían estado molestándola huyeron corriendo hacia atrás. El océano sigue siendo un misterio para los seres humanos. Es muy poco lo que hemos explorado y todos los días seguimos descubriendo muchísimas cosas sobre los océanos que nos van modificando y expandiendo la comprensión que tenemos sobre cómo funcionan los procesos y las redes de interdependencia entre distintas especies a nivel planetario. Y por ejemplo, la exploración sísmica y la minería submarina están impactando los océanos y todo lo que depende de ellos, incluidos nosotros, de una forma que ni siquiera estamos comprendiendo todavía. Y por eso el escuchar, el prestar atención, el aprender sobre estas relaciones interespecies nos permite cuidar mejor nuestro planeta. La vida en la Tierra surgió en el mar y sigue dependiendo de este. Por ejemplo, la mayoría del oxígeno que respiramos proviene de las diatomeas, unas algas microscópicas que se encuentran en el fitoplancton y que liberan gran cantidad de oxígeno al realizar la fotosíntesis. Y pues ahora vamos a afinar los oídos y vamos a escuchar una grabación que hice hace unos años en un arrecife de coral cerca de la Reserva Ecológica de Siancán en Tulum, México. Esos clacs, clacs, clacs que van a oír son langostas que estaban en el arrecife y si prestan atención van a escuchar también un que dicen es una barracuda, pero eso lo tengo que confirmar. Otro dato curioso es que los peces, al igual que los pájaros, forman coros a la hora del amanecer. El doctor Robert Macaulay y colegas de la Universidad Curtin en Perth, Australia, grabaron las vocalizaciones de peces en las aguas costeras de Port Hedland en el oeste de Australia durante un periodo de 18 meses e identificaron 7 distintos tipos de coros de peces que sucedían no solo al amanecer, sino también al anochecer. Y pues aquí vamos a escuchar un fragmento de sus grabaciones. Y esto de los coros de peces no es todo. En un artículo, la bióloga marina Rebecca Helm describe literalmente a las medusas como bosques submarinos que van a la deriva por el océano, criaturas que son hábitat para otras criaturas. Es muy
común, por ejemplo, que los peces pequeños se metan en las medusas para protegerse de sus depredadores. O también, algo que a mí me parece bellísimo, es muy frecuente que los pulpos bebés se ponen encima de las medusas para protegerse. De hecho, los pulpos bebés suelen viajar en diferentes tipos de criaturas, por ejemplo, en los caballitos de mar. Yo sé que esto de pulpos bebés que viajan en el lomo de caballitos de mar suena a un cuento fantástico, pero es lo que sucede realmente en la naturaleza. Cambiar de óptica significa también abrirnos a la posibilidad de sentir asombro de nuevo. Y pues ahora para platicarnos un poco más de cómo pueden salir proyectos divertidos de la fusión de la música y de la ciencia y cómo estos nos pueden ayudar a apreciar más la biodiversidad de nuestro planeta, tenemos aquí a Juanita, Julia, Yani y Andrés del grupo Jacana Jacana. Jacana Jacana nace parte de la Fundación Mágica Música y surge como un trabajo colaborativo entre la bióloga Juanita Aldana y los músicos Julia, Yani Benavides y Andrés Álvarez. Jacana Jacana ha creado herramientas pedagógicas sobre los principales ecosistemas de Colombia y su biodiversidad. Han compuesto muchas canciones dedicadas a la naturaleza tropical del país y han creado 2 libros ilustrados, uno sobre los bosques tropicales y otro sobre la Sierra Nevada de Santa Marta. Y pues primero vamos a escuchar a Julia, después a Yani, seguida por Andrés y Juanita. Hola Marta, yo soy Julia y te voy a contar qué es lo que más me gusta del trabajo que hacemos con mis papás. Bueno, lo que más me gusta es que hemos conocido varios lugares muy bonitos que de no ser por el trabajo pues probablemente no conoceríamos. Uno de esos fue Taminaca, un pueblo indígena que queda subiendo por un pueblo de la carretera de la Troncal del Caribe, subiendo por ahí 20 horas por la montaña y fuimos hasta allá caminando y fue un lugar súper bonito, aunque fue demorado llegar allá y nos cansamos mucho, pero fue muy chévere el lugar, era muy bonito. También me gustó mucho conocer la isla Salamanca, donde hay mucha biodiversidad, muchas aves, hay cocodrilos, hay tortugas, es un lugar muy bonito. Y pues eso es lo que más me gusta. Y también, bueno, una última cosa es que fuimos al Ceibal, que queda cerca de Cartagena, y allí están los monos titiscabes y blancos, es un lugar donde los cuidan. O sea, ellos están ahí en el bosque, pero les ponen como unos rastreadores, entonces ahí los cuidan y los protegen porque están en vía de extinción. Entonces allá conocimos los titís y yo le di banana a una tití. Y bueno, eso es lo que más me gusta del trabajo. Buena tarde, chao. Bueno, yo te voy a contar la anécdota del nombre. Jacana Jacana es el nombre científico de un pájaro de ciénaga muy bonito, que conocimos cuando estuvimos por primera vez en el Parque Natural Isla Salamanca. Allá estuvimos viajando por la canoa con un señor que hace boga. Él se llama José Núñez y él nos mostró todos los pájaros, nos mostró el jacana jacana, nos mostró el pato buzo, nos mostró los martines pescadores, las águilas pescadoras y quedamos pues muy enamorados de todas esas aves. El nombre Jacana Jacana nos pareció muy sonoro y por eso decidimos ponerlo al grupo. Cuando tuvimos como que ponerle un nombre, ese fue el primero que pensamos porque nos pareció muy muy sonoro. Cuando trabajamos con los niños haciendo talleres, vemos cómo las canciones establecen inmediatamente un canal muy directo con ellos. Los estimula un montón a leer, a interactuar y opinar y comentar lo que saben al respecto de los temas que tratamos, ¿no? Algunos niños con los que trabajamos conocen mucho de la naturaleza y otros muy poco, ¿no? Cuando trabajamos con niños de zonas rurales, pues generalmente han crecido en el campo y a través de su día a día, pues entienden mucho más la naturaleza y sus papás saben sembrar y eso. En las ciudades pues es diferente, son niños que están bastante desconectados de la naturaleza, por así decirlo, algunos más que otros, pero pues no lo han vivido, ¿no? Entonces definitivamente las canciones hacen
hace posible como abordar estos temas que de una manera de pronto más académica y solo como el modelo de una clase que te cuenta un profesor algo, pues es más difícil, ¿no? Los niños con los que trabajamos generalmente están a veces sobrecargados y saturados de que tengan uno y otro profesor diciéndoles, contándoles, diciéndoles, haciéndoles leer. Entonces cantar los pone en otro estado, es un juego, pero estamos usando lenguaje, ¿no? Entonces, claro, para nosotros este proyecto ha abierto muchas puertas a nuestra vida, ¿no? Y yo soy como el apoyo científico, yo soy bióloga, ecóloga y trabajo en los temas de biodiversidad, trabajo con aves, soy profesora de biología y de aves. Entonces digamos, apoyado desde el principio el proyecto Jacana Jacana desde la parte científica. Entonces, como desde mi parte, el interés pues ha sido que en las canciones y en las creaciones todos los temas que se tratan pues sean, digamos, tengan un rigor científico detrás, ¿cierto? Que las cosas que se dicen de las canciones, así sucede en la naturaleza, así es la ecología, digamos, de esos animales o de esos ecosistemas, también en los dibujos, que sí representa, o sea, no es cualquier pájaro porque sí, sino es determinada especie que es importante en ese ecosistema. Entonces, pues ha sido un trabajo también de investigación, de ver, digamos, estudiar cómo es la naturaleza en los distintos ecosistemas en los cuales hemos trabajado, en el bosque seco, en el bosque húmedo, en las zonas de manglares, de humedales, y poderlas llevar al público en general, a través del arte, a través de la música, a través de las cartillas y a través de los talleres. Entonces, el objetivo del proyecto Jacana Jacana es acercar, es reconectar a las personas con la naturaleza. Actualmente vivimos un proceso que se llama la extinción de la experiencia, es decir, los humanos, al estar viviendo cada vez más en las ciudades, al estar cada vez más inmersos en el mundo virtual y tecnológico, tenemos cada vez menos contacto con la naturaleza y menos experiencias significativas en la naturaleza. Y eso pues nos ha llevado a creernos que somos unos seres aparte de la naturaleza, que podemos prescindir de ella o que la naturaleza es un lujo para algunos y no un factor fundamental para nuestra sobrevivencia. La base de nuestra sobrevivencia está en la naturaleza. Entonces, pues a través del arte, a través de la música, es una forma como visibilizamos esa naturaleza y acercamos a las personas a ella. Muchísimas gracias a Jacana Jacana por acompañarnos este día. Realmente ha sido un regalo, pero todavía no acaban las sorpresas. Así que prepárense porque en el siguiente bloque nos vamos a ir del océano al bosque húmedo y nos va a tocar cantar y bailar. Entre libros. Y ahora sí, para sacudirnos un poco el polvo, va Canción del Bosque Húmedo de Jacana Jacana. El agua para mí es importante porque vivimos con ella y ella es como nuestra vida. También le sirve a todos los seres vivos. La tierra tenemos que mantener con unos árboles, con animales para que puedan estar mejor el agua. Lloviendo, lloviendo, el agua cayendo, el río naciendo. Oh, Lloviendo, lloviendo.
cayendo, el bosque viviendo. Lloviendo, lloviendo, las nubes llegando, el agua bailando. Bosque húmedo tropical, inmenso reino vegetal, gran hogar para albergar un universo animal. Bosque húmedo tropical, inmenso reino vegetal, gran hogar para albergar un universo animal. Lloviendo, lloviendo, las aves cantando, la vida sonando. Lloviendo, lloviendo, las flores brotando, el viento soplando. Lloviendo, lloviendo, las nubes llegando, el agua bailando. Bosque húmedo tropical, inmenso reino vegetal, gran hogar para albergar un universo animal. Bosque húmedo tropical, inmenso reino vegetal, gran hogar para albergar un universo animal. Bosque húmedo, 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 tropical, vegetal, animal, mineral, tropical, vegetal, animal, mineral, tropical, vegetal, animal, mineral. Velela velela. La medusa velero mide entre 5 y 6 centímetros. Tiene una membrana en forma de vela. Impulsada por el viento, flota a la deriva en la superficie del mar. Cuando hay temporal, miles de ellas son depositadas en la playa. Después de descubrir esto, Sofía se dijo que no sería nada raro que alguna de estas medusas pudiera quedarse flotando en el aire. Sentada con Luis en la veranda de casa de Tita, se ponían a contar medusas. Los días de viento llegaban a contar hasta 20, y aunque siempre había algún aguafiestas que sentía que era su obligación explicarles que no eran medusas sino bolsitas de plástico atrapadas en una corriente de aire, para ellas les daba lo mismo. Tal vez la gente confundía las medusas con bolsas porque cuando las primeras morían y se estrellaban en el piso, adquirían consistencia de bolsa de plástico. Era una cuestión de óptica. Aunque no son mortales, las medusas velero provocan urticaria y no debe de ser agradable estar cerca de ellas cuando se alborotan. ¿Será que esos días en los que nada sale bien son provocados por la picadura de esas medusas cautivas en el aire?, se preguntó Sofía. Las vacaciones terminaron con una llamada que no debió hacerse. Raquel no había vuelto a hablar y Sofía estaba muy preocupada. Que su mamá guardara tanto silencio era señal de que aún había medusas deambulando en el aire.
Un jueves en la noche, Sofía decidió marcarle a Raquel. Todavía quedaba un fin de semana antes de volver a clases. Tal vez podría convencerla de que viniera unos días. Aunque la verdad, Sofía no se hacía muchas ilusiones al respecto. Contestó la barracuda. Al oír su voz, Sofía colgó. Esperó un poco y volvió a marcar. Ojalá esta vez sí contestara a su mamá. Todavía no era la hora de que se fuera al trabajo. ¿Dónde estaba? Una vez más, fue la barracuda quien descolgó. Por lo visto, había decidido hacerle la vida imposible. Sofía colgó enojada. Volvió a marcar. La barracuda, furiosa, contestó y empezó a gritar cosas aún más terribles que las que decía Raquel cuando manejaba. Sofía, con la oreja caliente y colorada, azotó el teléfono y se sintió más sola que nunca. Colgó, sí, pero no sin antes soltar una trompetilla telefónica a la barracuda que de seguro quedó apabullada. Mientras Sofía hacía vibrar labios y lengua salpicando el teléfono, imaginó cómo su saliva amplificada viajaba por la red de teléfonos y comenzaba a invadir la sala donde estaba el novio de su mamá hasta cubrirlo completamente. Quizá hasta flotarían frente a la barracuda 2 o 3 trozos de la piña que Sofía acababa de cenar. El mal clima continuó por una semana. Sofía tenía ganas de abrir la boca y gritar hasta que su grito transformado en ciclón barriera con todo. Acostada en su cama, imaginaba que se convertía en un monstruo gigante que hacía volar los barcos de un soplido. Hasta ese punto llegaba su mal humor. Sofía había decidido volverse alérgica a los peces voladores y a todo lo relacionado con ellos. ¿Por qué su mamá no le había dicho la verdad sobre las trapecistas nocturnas? La tormenta iba en aumento, y como pasa cuando se tiene la cabeza saturada de nubes negras, Sofía no se enteró de que al lunes siguiente había examen de matemáticas. Si hubiera sido ciencias naturales, habría tenido una oportunidad. Ella sabía todo sobre peces voladores, fósiles y sirenas en peligro de extinción, pero en matemáticas estaba en ceros. Así que ese lunes Sofía se encontró intentando dividir sin éxito 1 entero y 3/4 entre 5 enteros y 2/3. No podía concentrarse. Lo único que podía hacer era imaginar cómo los números se transformaban en peces y saltaban de un renglón a otro. Y como contar peces inexistentes no es algo que se pueda presumir a la maestra, Sofía reprobó matemáticas. Mientras su nieta tronaba escandalosamente su examen, Tita caminaba hacia casa de Maura. No le costó mucho adivinar que ella era la responsable del mal tiempo. Maura, como ya era su costumbre, intentaba sacar el agua de su casa con una escoba. Seguían cayendo flores y peces. La madre de Luisa, mientras barría, se preguntaba qué clase de mar había decidido invadir su cañería. Sintiendo que alguien se acercaba, alzó la vista. Se topó con un dragón marino que venía directo a ella con todas sus escamas desplegadas. Tita quería gritarle a Maura hasta de lo que se iba a morir, pero al verla cambió de opinión. No había necesidad de gritar. Maura, rodeada de agua, apretó nerviosa su escoba. Parecía que no se había peinado en siglos y seguía vestida de negro. Con solo verla, la abuela de Sofía no tuvo ninguna duda de qué estaba pasando realmente con su coladera. Y no era un problema de plomería. Maura necesitaba algo más que un destapacaños. Tita decidió destapar la situación de una vez por todas. Se acercó a la madre de Luisa y la miró fijamente a los ojos. Le lanzó la mirada más fulminante que puede lanzar un dragón marino. El próximo sábado es su cumpleaños y tú vas a ir a su fiesta sorpresa. Es a las 2, ordenó Tita y se alejó. Maura, olvidando que el piso estaba húmedo y sintiendo aún que le temblaban las piernas por su encuentro con el dragón marino, se sentó en la entrada de su casa. Se dijo que ni de loca iba a ir a la fiesta de Sofía. Sin embargo, en el fondo, algo dentro de ella le susurraba que quizá debía hacerlo. Las sirenas sueñan con trilobites. Trata precisamente sobre sirenas, fósiles, el asombro que nos provoca el océano, esa nostalgia que tenemos incluso a veces aquellas personas que vivimos en ciudades de regresar al mar. Pero también es un libro que tiene que ver con temas como el miedo, la soledad, la tristeza y toda esa maraña de emociones confusas que nos provoca enfrentarnos a una situación que no podemos controlar. Uno de los temas centrales es el duelo.
El duelo, como lo describe Elizabeth Kubler-Ross, es este proceso de adaptación hasta física, psicológica, que pasamos después de tener una pérdida. Y cuando hablamos de pérdidas, no nos referimos únicamente a la muerte de algún ser querido. En realidad, a lo largo de la vida es natural pasar por diferentes pérdidas y procesos de duelo. Por ejemplo, cuando se termina un ciclo y pasas de la preparatoria a la universidad o de la primaria a la secundaria y dejas de ver a muchos de tus compañeras o compañeros. Esas nuevas etapas, aunque pueden ser emocionantes, también están acompañadas por cierta nostalgia, cierta tristeza de lo que se deja atrás. También pasas por un duelo cuando terminas una relación con alguien, no solo amorosa, sino también de amistad. También en situaciones como las que estamos viviendo ahora, que son situaciones límite de crisis, también pasamos por un duelo. Y sí, como decíamos al principio, cuando muere alguien que queremos, pasamos por un duelo. De acuerdo con Elizabeth Kubler-Ross, el duelo tiene varias etapas. La negación, en la cual decimos esto no está pasando. La ira, en la cual nos da enojo, no solo contra la persona que se va o contra la situación, sino que a veces echamos ese enojo hacia nosotras o nosotros mismos. Luego está la culpa. Luego pasamos por la negociación, que es algo así como decir, si me porto bien y saco por los 10, de seguro esto va a cambiar. Y buscamos, ¿no?, como estas formas de encontrar un equilibrio, ¿no? También, de acuerdo a Elizabeth Kubler-Ross, pasamos por etapas de depresión, en las cuales nos cuesta encontrarle el sentido y andamos con la energía baja. Y por último está la etapa de la aceptación. Esto no quiere decir que deje de ponernos tristes el recordar a esta persona o situación que hemos perdido, sino que de algún modo aprendemos a vivir justo con su ausencia. Y ahí es cuando uno entiende de por qué los recuerdos y todos esos momentos que compartiste con una persona o en una situación cobran un diferente matiz que es agridulce, que a veces incluso te hace sonreír. En La sirena sueña con trilobites. Además de todo, se me hacía importante hablar del tema del cambio de óptica para reforzar esta idea de que no todos vemos y sentimos el mundo de la misma forma. El punto es que no hay recetas para cuando estamos hablando de las emociones. No hay una forma correcta o incorrecta de enojarse o ponerse triste. Si de repente pierdes a alguien que quieres y no puedes llorar, no significa que no la quieras o no lo quieras. Significa que estás procesando de una forma distinta todo lo que está sucediendo. Y a veces las situaciones que vivimos son tan grandes, tan fuertes, que nos paralizan y necesitamos tiempo para respirar e ir procesando poco a poco lo que está sucediendo. Pero lo que va a hacer la diferencia es saber que podemos hablar sobre nuestras emociones, sintiéndonos seguras, sintiéndonos seguros, sabiendo que no se nos va a juzgar o criticar. Y justo por eso es que yo escribí este libro, porque cuando nos suceden cosas, ya sean tristes, alegres o tan grandes que no nos caben en la cabeza de lo inmensas que son, como si fueran todo un océano, pues siempre está la posibilidad de hablar de ellas y de compartirlas con las otras personas. Contar historias, como hemos platicado aquí, nos ayuda a conectarnos, a establecer redes y sentir, aunque sea solo por una hora, que hay alguien más que también habla submarino. Y pues así llegamos al final del programa de hoy. Les mando un abrazo desde la Ciudad de México, pasando por el fondo marino, los fósiles, las sirenas, los trilobites, un caracol mal portado y directo a Barranquilla. Antes de finalizar este programa, nos gustaría saber si tienes algún lenguaje para hablar con tus mejores amigos o amigas, así como Luisa y Sofía que hablaban submarino. Puedes enseñarnos un poco de tu lenguaje escribiéndonos al chat de WhatsApp de Entre Libros 304-605-6253. Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Hemos llegado al final de esta emisión.
Gracias por acompañarnos.